Quiero, amada iglesia, que me acompañe, por favor, al libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso del 1 en adelante. Voy a leer la versión Reina Valera. Sabe que este pasaje de la alimentación de los 5,000 lo encontramos en los 4 evangelios, en los 4 textos, y podemos ver los paralelos, cómo cada autor lo describe de diferente manera, pero me llama la atención cómo Juan lo plasma de esta manera. Quiero que vaya conmigo, Juan capítulo 6, verso 1. ¿Ya lo tenemos? Ahí está. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, dice, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos, vio que había venido a él una gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Para esto decía, para probarle, porque él sabía que había de hacer. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo lo hizo de los peces cuando querían. Versículo 12. Y cuando se hubieran saciado, dice la palabra, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraban a los que habían comido. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Amada iglesia, cuando leemos este pasaje, yo pude extraer 5 cosas o 5 niveles que el ser humano pasa en nivel de las finanzas. Cuando la palabra nos enseña, Jesús no solamente quiere bendecirnos espiritualmente, como acabamos de ver, la salvación, que es lo más importante, y el crecimiento espiritual. El Señor también quiere bendecir nuestras finanzas y nuestra salud. Pero algo que me llama la atención es cómo Jesús, que ya sabía lo que iba a acontecer, cómo prueba a sus propios discípulos. Y el primer nivel que encontramos, diga conmigo, necesidad. Vamos, métale fuerza, diga conmigo, necesidad. Sabe que en el versículo 5 dice: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? Hay una pregunta, y aquí podemos ver que en el primer nivel que el ser humano muchas veces va escalando para lograr la estabilidad financiera es la necesidad. Y es la necesidad donde es notoria. Ahora, Jesús les estaba enseñando la palabra, era el maestro de maestros, donde ya había alimentado su parte espiritual. Pero Jesús era consciente de que la multitud que le estaba acompañando, que era grande, dice que tenía hambre. O sea, la necesidad era notoria porque estaban cansados y sabía que debía alimentarlos físicamente. Como hay un dicho: los niños con hambre generan violencia. Cuando uno tiene hambre se pone agresivo, se pone bravo, se pone malgeniado. Y Jesús sabía, además de que estaban cansados porque estaban acompañando a Jesús en sus viajes ministeriales. Pero aquí podemos observar en este primer nivel que Jesús sabe que ellos hay una necesidad. Ahora, contextualizando nuestro tiempo, es cuando usted entra a una necesidad y dice: hay un hueco en la finanza, tapo aquí pero se abre otro hueco por allá, y empiezan a ocurrir interrogantes como estos: ¿dónde voy a conseguir esto que necesito? ¿De dónde voy a sacar para tantos gastos? ¿Qué voy a hacer para pagar tantas deudas? Donde las deudas vuelven impagables, donde las deudas crecen, y la necesidad, se da cuenta uno ahí que muchas veces a nosotros nos ha tenido que suceder. Las deudas, los problemas, incluso donde surge la palabra fiado: présteme que no tengo y aquello. Pero ahí vemos que la necesidad Jesús la pudo suplir. Pero diga conmigo, segundo nivel, diga conmigo, escasez. Mire lo que dice el versículo 7 del pasaje que leímos. Felipe le respondió: no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sabe, amada iglesia? Aquí aparece un personaje, Felipe, el cual aparece el matemático, el contador, donde dice: pero si tenemos un fondo,
como los discípulos apóstoles, no va a ser suficiente para poder alimentar a esta multitud. O sea que lo que ellos habían de pronto ahorrado no iba a alcanzar. Y Felipe empieza a sacar cuentas. Se da cuenta que es imposible, pero escúcheme bien lo que dice Lucas 1:37, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Jesús estaba probando a uno por uno de los discípulos con qué salían, qué iban a decir, porque claro, se sorprendían de tanta gente, cómo íbamos a darle de alimentación a ellos. Ahora, imagínense cuando hay familias numerosas, cuando el mercado no rinde. Ahora, una multitud, Jesús sabía lo que iba a hacer con ellos. Así que levante su mano y diga conmigo: hoy salgo de la escasez, de las necesidades, en el nombre de Jesús. Pero en el tercer nivel, escúcheme bien, la suficiencia. Ahora, cuando Felipe dice, ¿qué haremos? 200 denarios, en ese tiempo un denario, era lo que ganaba una persona en un sueldo mínimo. Contextualizándolo hoy, sería un ejemplo, 40,000 pesos lo que una persona ganaría en el día. Ahora, cuando Felipe empieza a sacar cuentas, se da cuenta que en la calculadora humana es imposible, pero en la calculadora del cielo todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el tercer nivel, mire lo que dice el versículo 9, vaya conmigo. Ahora aparece un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas hay una pregunta ahí: ¿qué es esto para tantos? Aparece entre la multitud un joven y dice: tengo para ofrecer 5 panes y 2 pescados. Ahora, uno dirá, pero eso alimentaría a unas 2, 3 personas, más los que les gusta comer bastante pan, o los que son comelones. Dirá, esto no va a ser suficiente. Pero ojo, esto poquito en las manos de Dios es multiplicado. Déjamelo repetirte: lo poco que tú tienes, cuando lo traes a la presencia de Dios, el Señor lo multiplica. Porque sabes, lo que este muchacho aparece, es una persona arriesgada, porque nadie más dice nada. Todos están preocupados, asombrados, ¿qué va a hacer Jesús? Pero algo que le llama la atención a Jesucristo es ver que este joven ofrece algo. Algo que yo he aprendido, amada iglesia, es siempre hay algo para dar. Deuteronomio dice: nunca debemos presentarnos a Dios con las manos vacías. Es más, dice que es más bendición dar que recibir. Cuando usted lee el pasaje de la viuda y el profeta, ¿qué dijo la palabra? ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué tienes en casa? Tengo unas vasijas. Siempre hay algo. No es la cantidad, no es lo que de pronto te sobre, pero siempre hay algo que el Señor nos va a pedir. Pero cuando usted se despoja y sale de la avaricia, la codicia, y empieza en una actitud de generosidad, cuando usted siembra, y qué mejor, en el reino de los cielos, lo que usted siembra será multiplicado. La palabra es clara cuando dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Cuando nosotros tenemos necesidades, escasez, ahí Dios también nos está probando. Porque es fácil decir cuando me sobra, cuando tengo, pero qué difícil cuando las cosas no están bien, cuando las cosas están difíciles. Pero este muchacho dice: esto es todo lo que yo tengo. Por eso recuerda, amada iglesia, que cuando usted honra, también será honrado. Que cuando usted siembra en el reino de los cielos se abren a su favor. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo: hoy los cielos están abiertos. Diga conmigo: hoy hay bendición para mi casa. Diga: lo que hoy traigo, dígalo así, será multiplicado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, por favor. Y en este tercer nivel de la suficiencia, en el caso de la multitud no era nada. Y aquí en el caso nuestro es cuando uno dice: no, pero pastor, todavía las cosas, los ingresos no están buenos, todavía no me alcanza para ir de vacaciones, para darme gustos, porque todavía las cosas están difíciles. Pero le tengo una buena noticia: hay otro cuarto nivel. Diga conmigo: abundancia. Vamos, dígale a la persona que tiene a su lado: abundancia. Mire lo que dice el versículo 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar mujeres, hijos o niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, oró al Señor, lo repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. O sea, ahí empezó a ocurrir el milagro. La oración del justo puede mucho. Jesús empieza a orar y empieza a repartir lo único que había. Pero eso que se empieza a repartir, cuando va de mano en mano, de discípulo en discípulo, empieza a ser multiplicado. Y mire lo que dice la palabra: y estaban recostados asimismo de los peces cuando querían. Versículo 12. Y cuando se hubieran saciado,
dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron todas las cestas. Amada iglesia, qué interesante que aquí podemos ver que las personas, ya el panorama es diferente. Había escasez, había necesidad, había suficiencia, pero en el cuarto nivel del mismo pasaje, la misma historia, vemos que ya cambia el ambiente, porque dice la palabra que ellos fueron saciados. Cuando uno está saciado, ¿qué es? Cuando uno está lleno, ni para el tinto alcanza, ni para el postre. Ya quedó saciada la multitud, o sea que ellos ya se alimentaron, el cansancio se fue, la provisión ya llegó. Entonces, claro, el rostro cambia, la alegría cambia, porque es fácil cuando hay dinero en el bolsillo, es fácil cuando los recibos están pagos, es fácil, pero cuando ahí vemos que ya el panorama, Jesús empieza a multiplicar, es por causa de la fidelidad y la bendición del cielo para ellos. Ahora, dice que quedaron saciados. Diga a la persona que tiene a su lado: Dios te va a saciar, Dios te va a sorprender en el mes de junio, dígale. Y mira el quinto nivel y último. Diga conmigo: sobreabundancia. Sobreabundancia. ¿Qué quiere decir sobreabundancia? La misma palabra lo dice, que te sobre para ayudar a otros. Como dice nuestro pastor y misionero, somos bendecidos para bendecir. El evangelio patrocina el evangelio, pecado patrocina pecado. Cuando usted es sobreabundado en toda la finanza, en su economía, lo sobrará para ayudar a otro. Dígame amén a eso. Cuando Dios te levanta a ti como una columna financiera, como un empresario del reino de los cielos, usted empieza a experimentar la sobreabundancia. Y vaya conmigo al versículo 13, por favor. Mire lo que dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada y sobraron a los que habían comido. Imagínense, aparte de que la multitud fue alimentada, se saciaron, quedaron llenos, completos, aparte de eso sobró. Y aquí dice el versículo 14: verdaderamente este es el profeta que ha de venir. En este quinto y último nivel es donde Dios te quiere llevar a ti, donde usted, amada iglesia, le va a sobrar para expandir, para ampliar su negocio, donde va a venir capital financiero, donde usted va a encontrar nuevos clientes. En la sobreabundancia es cuando usted ya deja de pagar en arriendo y logra una casa propia. Es cuando en la sobreabundancia que Dios prueba tu vida. Es cuando usted dice: un carro, 0 kilómetros. Algo Dios tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque la sobreabundancia, Dios quiere bendecir a los hijos del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Es más, hagamos algo profético. Saque las llaves, saque unas llaves que usted tenga en su bolsillo, sáquelas. Haga así, algo simbólico. Diga conmigo: viene casa propia, viene carro propio, viene vehículo propio. Diga: lo creo en el nombre de Jesús. Diga conmigo: la sobreabundancia viene para mi vida. Diga: año 2023, sorpréndeme en el nombre de Jesús. Diga conmigo: casa propia, apartamento propio, lo creo. Diga: transporte propio en el nombre de Jesús. Diga conmigo: porque el cielo hace memoria de todos mis diezmos y de todas mis ofrendas. Hoy, diga conmigo, entro en el nivel de la sobreabundancia. Si debe aplaudir a Dios, apláudale, amada iglesia. Y quiero terminar. Levánteme sus manos si ya tiene el sobre también, y quiero profetizarle algo. Mire lo que dice la sobreabundancia. Deuteronomio capítulo 28, verso 11 y 12. Levanta tus manos. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Cuántos dicen amén? En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, escuche bien, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, mas tú no pedirás prestado. Diga a la persona que tiene a su lado: ¿cuánto necesita? Dígale: ¿cuánto quiere que le preste? Porque esa es la palabra, la promesa, donde Dios te va a dar
tanto que usted prestará y bendecirá, porque es bendición dar y ayudar y ser generosos. Amén. Mira lo que dice también Proverbios 21:5. Los pensamientos diligentes ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Tenemos que cuidarnos cuando entremos en el nivel de la sobreabundancia, no hacer las cosas alocadamente, hacerlas con calma, con paciencia, porque de pronto podemos perder todo lo que hemos logrado. Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas Jesucristo ha venido para que usted tenga vida y vida en abundancia. Y Jeremías 31:14 dice: y el alma del sacerdote satisfará con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová de los ejércitos. Nada sucede al azar, amada iglesia. Escúcheme bien, la prosperidad es un resultado, mas no es un fin.